Hay varios ejercicios en los que nos pide que digamos qué pH va a tener, ácido, básico o neutro, una disolución de una determinada sal. Y para eso tenemos que analizar los iones provenientes de esa sal. Vamos a ver diferentes casos y lo vamos a ir viendo ya con ejemplos. Pero antes de nada, tengo que comentaros una cosa. Si vosotros tenéis un ácido débil, sabéis que este protón se cede al agua, este es el ácido, esto es la base, y se genera la base conjugada que viene de este ácido. Esta sustancia de aquí, como proviene de un ácido débil, puede reaccionar con el agua y darme. Ahora estaría actuando como base, entonces cogería un protón del agua y me quedaré aquí OH-. Esto quiere decir que como reacciona con el agua, experimenta lo que se dice hidrólisis. Vale, pero imaginaros que tenemos un ácido fuerte, como el ácido clorhídrico. Se cede un protón al agua y nos queda Cl- y H3O+. Ya no hay que poner flecha de retorno de equilibrio porque al ser un ácido fuerte, todo el protón que tenga lo suelta. ¿Vale? Entonces, ya no vamos a ir nunca en este sentido de la reacción, siempre va a ir hacia allá. ¿Y eso qué quiere decir? Que esta base conjugada, que viene del ácido, ya no va a reaccionar con el agua, porque no se va a formar esta especie de aquí. ¿Por qué? Porque como esta es un ácido fuerte, en el momento en el que toque el agua, se disocia. Entonces, esta especie en realidad ya no va a existir. Con lo cual, esta sustancia nunca va a reaccionar con el agua para obtener HCl, porque este desaparece en el momento. Vale, teniendo esto claro, nos vamos a hidrólisis. Vamos con el primer ejemplo. Tenemos esta sal, el cloruro de amonio, que es un sólido, pero cuando lo metemos en agua se disuelve y entonces que se disuelva quiere decir que se descomponen sus iones. Tenemos que buscar qué iones va a haber aquí. Siempre los que estén a la parte de la derecha son los positivos y a la izquierda los negativos. ¿Cuáles nos suenan de aquí? El Cl- nos suena, ¿no? Está en disolución acuosa. Vale, pues el resto será NH4+. También en disolución acuosa. Para ver el pH de toda esta sal en agua, tenemos que analizar cada uno de los iones. Entonces vamos a ir uno a uno. Analizamos el ion amonio primero. El ion amonio, ¿de dónde proviene? ¿A qué os suena? ¿No suena al amoníaco, al NH3? Este va a ser el ácido conjugado que proviene de la base NH3. Y NH3 es una base débil. Como proviene de una base débil, este compuesto de aquí va a experimentar hidrólisis, es decir, va a reaccionar con el agua. Entonces yo si esto lo enfrento al agua, voy a tener un equilibrio en donde se me va a formar NH3, aquí estaría actuando como un ácido, entonces cede un protón que le sobra, por eso tiene carga positiva y se le accede al agua y me queda amoníaco y H3O+. Es decir, este ion amonio sí experimenta hidrólisis porque proviene de una base débil. Si proviene de una base fuerte no experimentaría hidrólisis, ya lo veremos más adelante. Entonces hay hidrólisis y entonces fijaros que se va a modificar el pH, porque fijaros que estaríamos produciendo al medio H3O+, es decir, iones hidróneo que me dan carácter ácido. Aumentamos la concentración de H3O+. Eso quiere decir que estamos añadiendo pH ácido. Vale, pero vamos a analizar el otro ion. El Cl-, ¿a qué os suena que puede provenir? Al HCl, ¿no? Viene del ácido clorhídrico, de que este ácido suelte un protón y se convierta en esto. Vale, entonces el Cl- proviene del ácido fuerte HCl. Ahora, como proviene de un ácido fuerte, este Cl- no va a reaccionar con agua, por lo que os explicaba antes, porque si reaccionase lo que ocurriría sería que este agua le cedería un protón aquí y formaríamos esta especie. Pero es que esto nunca lo vamos a tener en disolución, porque al ser un ácido fuerte se va a transformar inmediatamente en protones, cuando está en agua, en H3O+, más Cl- en cuanto entre en contacto con el agua. Vale, entonces esto se me va a neutralizar con esto y esto es lo que ya teníamos. Con lo cual, nunca se va a producir esta hidrólisis. No hay hidrólisis. Y cuando no hay hidrólisis, como no estamos generando otras sustancias, como sí ocurría en el caso anterior, que estábamos generando H3O+, aquí no, con lo cual no se modifica el pH. Entonces, ahora tenemos que concluir. Del cloro menos no hay ninguna modificación del pH, pero del NH4+ sí, se está modificando el pH, estamos aumentando la concentración de H3O+. Entonces, en conjunto, la sal, cuando la disolvamos en agua, como estamos produciendo H3O+, va a ser una disolución ácida por culpa de esto. Entonces, esta es nuestra conclusión. La disolución de NH4Cl en agua será ácida. Y esto va a ocurrir siempre que tengamos una sal que proviene de un ácido fuerte y una base débil. Otros ejemplos. Por ejemplo, el nitrato de amonio. Esta sal se va a dividir en, por un lado, el nitrato, que proviene del ácido nítrico, que es un ácido fuerte, con lo cual esto no se va a hidrolizar y no va a modificar el pH, pero el amonio proviene del NH3, que es una base débil, con lo cual esto sí va a hidrolizar de la misma manera que aquí.
y nos generamos H3 o más. Entonces esta sal en agua también va a generar un pH ácido. Vamos con un segundo caso. Segunda situación, esta sal de aquí. Si la ponemos en agua, se nos disociará de la siguiente manera. Quedaría el catión potasio por un lado y por otro lado CN-. Vamos a analizar cada uno de los iones por separado. Todos los cationes de los alcalinos y alcalinotérreos van a proceder de sus hidróxidos, es decir, de las bases fuertes. Vale, entonces, siempre que veáis aquí un alcalino o alcalinotérreo con carga positiva, va a provenir de su correspondiente hidróxido. Entonces, este K+ proviene de la base fuerte KOH. Entonces, este ya sabemos que no va a generar hidrólisis, no va a reaccionar con el agua, ¿vale? No hidrólisis. ¿Por qué? Porque no se va a formar nunca este hidróxido, porque al momento en el que se forme y esté en contacto con el agua, se separa. Lo mismo que pasaba con el ácido clorhídrico. Entonces, no hidroliza, no modifica el pH. Vale, pero ¿qué ocurre con este ion de aquí? ¿Esto de dónde va a venir? De un ácido, ¿vale? Porque necesita tener un protón aquí para tener carga neutra. Entonces proviene de aquí, del HCN, que no es ninguno de los ácidos que tenemos que saber que son fuertes, con lo cual este va a ser un ácido débil. Y si ese es un ácido débil, esta va a ser la base conjugada. Como proviene de un ácido débil, este sí va a hidrolizar. Fijaros que al principio parece muy complicado, pero siempre es lo mismo. ¿Cómo va a reaccionar? Sería una base, entonces acepta un protón y nos da lugar al HCN más, si el H2O pierde un protón, me queda OH-. Entonces, como hay hidrólisis porque proviene de un ácido débil, que va a estar en equilibrio, entonces esta especie sí que existe, ¿qué es lo que estamos generando? OH-. Entonces, sí hidroliza y modifica el pH. ¿Por qué? Porque aumenta la concentración de OH-. Entonces, en conjunto, ¿qué pasa? Si este no modifica el pH, pero este aumenta la concentración de OH, lo que quiere decir es que el pH resultante de esta sal va a ser básico. La disolución de KCN producirá un pH básico. Tercera situación, el cloruro sódico. Cuando lo disolvemos en agua, esa sal sólida, se nos disocian en los iones correspondientes, que son Na+, más Cl-. El sodio más va a provenir de una base fuerte, NaOH, y el Cl- va a provenir de un ácido fuerte, HCl, con lo cual ninguna de las dos va a hidrolizar, entonces ninguna va a modificar el pH. Vamos a ponerlo. Proviene de una base fuerte, el hidróxido de sodio, con lo cual no hidroliza y entonces no modifica el pH. ¿Y qué ocurre con el Cl-? Pues lo mismo. Proviene en este caso de un ácido fuerte, HCl, y con lo cual, como veíamos en los apartados anteriores, el Cl- no hidroliza y no modifica el pH. Si ni este catión ni este anión modifican el pH se va a quedar como está. ¿Y cómo está el pH? Si estamos en una disolución acuosa, pues sería el pH correspondiente al agua. Pero es que el agua tiene pH neutro, porque el agua, por lo que hablábamos en vídeos anteriores de la autoionización del agua, nos generaría, si tenemos dos moléculas de agua, tendríamos concentración de H3 o más y también de OH-. Vamos a tener cantidades iguales, entonces el pH va a ser neutro, el proveniente del agua. Y como aquí no hay ninguna modificación, pues el pH de esta sal va a ser neutro. Vale, vamos con la última situación. Tenemos esta sal de aquí. Acordaros que antes os dije que la parte positiva está a la izquierda y la negativa a la derecha. En este caso no es así, pero es debido a que este es un ácido orgánico, entonces se pintaría de esta manera. Y aquí, que es donde tendría la carga negativa, es donde se une con la carga positiva y forma la sal. Y por eso se pinta de esta manera. Pero normalmente para casos no orgánicos, en sales inorgánicas, pues vais a tener siempre la parte positiva a la izquierda y la negativa a la derecha. Esto en agua lo disolvemos y se disocia en sus iones. En este caso sería CH3COO-, que es el ion acetato o etanoato, y en amonio, el ion acetato. Es la base conjugada del ácido acético. Proviene de un ácido débil, con lo cual esto va a experimentar hidrólisis, donde acepta protones del agua y como el agua pierde un protón, me quedaría más OH-. Entonces, hay hidrólisis y se modifica el pH porque aumenta la concentración de OH-. Y vamos con el otro ion, NH4+. Proviene, que ya lo vimos en casos anteriores, proviene del NH3, que es una base débil, con lo cual va a experimentar hidrólisis. Cede un protón porque está actuando como ácido en este momento y se genera H3 o más. Hay hidrólisis, se modifica el pH porque estamos aumentando la concentración de H3 o más. ¿Y ahora qué? Porque tenemos, por un lado, uno que nos aumenta la concentración de OH y otro que nos aumenta la concentración de H3 o más. Entonces, ¿cómo sabemos si la disolución resultante es ácida, básica o neutra? No lo sabemos, va a depender de las constantes. Yo os lo pongo aquí. Si la constante de este ácido
que proviene de una base, es mayor que la constante de esta base, el pH va a ser ácido, porque eso significa que como este es más fuerte, tiene una mayor constante, va a estar desplazado más hacia aquí, entonces habrá más cantidad de H3O más. ¿Que esta constante sea más pequeña que esta? Pues quiere decir que como esta es más grande, esta base es más fuerte y con lo cual generaríamos más cantidad de OH que aquí y estaríamos entonces a pH básico. ¿Y que tengan la misma constante? Pues sería pH neutro. Os lo pongo así para que no os confundáis y pensáis que cuando hablo de constante de acidez me refiero a la de, por ejemplo, este ácido. Vale, no, nosotros tenemos que hablar de las constantes de los iones que tenemos aquí. En este caso, esta actuaría como un ácido, como veis aquí, y esta actuaría como una base, ¿vale? Aunque provengan de ácido y de base.